hoy tenemos el agrado de recibir, yo particularmente tengo un gran gusto de recibir a dos viejas compañeras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, a Eliana Soto, del extremo de Violeta, y a Rosario Recalt. Ambas son especialistas en investigación social y bueno, con niveles de maestría. Por otro lado, han trabajado muy intensamente en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010 de la República Argentina. Y en términos de esto es como que han hecho una explotación sumamente intensiva de los datos del censo junto con sus compañeros de trabajo, que han permitido establecer una comparación de un antes y un después, tomando en cuenta los censos de 2001, los censos de 1991 y así sucesivamente hacia atrás, decenalmente, que muestra de qué manera han evolucionado los derechos sociales y la integración de grupos vulnerables en nuestra sociedad. En este sentido, bueno, les damos la bienvenida, les agradecemos a las compañeras el que estén acompañándonos hoy en el INAP, y no sé si querés hacer algún comentario y luego les damos la palabra. Gracias. Bueno, ya comenzamos con esta octava conferencia, nuestro ciclo de charlas. Acercándonos al final. Hoy entonces, como decía Ana, tenemos a Rosario y a Eliana, que van a hablar de derechos humanos y van a ejemplificar los aspectos teóricos de los derechos humanos con algo que es tremendamente presente, que es la cuestión de género. Entonces vamos a tener el lado abstracto y la aplicación concreta del tema. Los dejo con ellos. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer en principio la invitación a participar en estas charlas. Es un honor estar aquí presentes junto con mi compañera Rosario y presentar esta temática que da mucho para pensar, da mucho para plantear. Vamos a tratar en este espacio que tenemos de ser lo más concretas posible. Lo que vamos a presentar es una articulación de lo que es la temática de derechos humanos y las políticas públicas. Digamos, los derechos humanos, viéndolos desde una parte muy teórica, es difícil ver cómo se articula con la realidad, y eso es lo que vamos a tratar de ver acá. A su vez lo vamos a aplicar a la temática de género, como ya han mencionado, y a los grupos vulnerables. Esperemos que nos dé el tiempo para llegar hasta el final. Bueno, antes que nada, la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona. Antes de comenzar con el aspecto teórico, por ahí es un poco más pesado, les pido paciencia, quería introducir diciendo que en nuestro país la historia del respeto a los derechos humanos, entendida como una parte del respeto a la persona, a su libertad, a su dignidad, a su vida y a sus aspiraciones, es una larga historia de muchas frustraciones y traumas. No es casualidad que han aparecido cíclicamente muchos momentos de crisis en nuestra vida social y política, y creemos que no hay mejor camino que tomar conciencia de ese problema para encaminarnos hacia una vida social pacífica, respetuosa, creativa y abierta a las nuevas posibilidades y temas que trae cada generación. Hay varios puntos de partida que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de derechos humanos. Como pueden observar aquí en la filmina, uno de esos puntos de partida es que los derechos humanos son atributos de toda persona e inherentes a su dignidad. El Estado y cada uno de sus miembros están en el deber de respetarlos, garantizarlos y satisfacerlos. También otro punto de partida muy importante es que el poder público debe ejercerse al servicio del ser humano, y las personas no podemos ser consideradas un medio sino un fin.
La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho frente al Estado, derecho que éste o bien tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. El reconocimiento de la dignidad humana a través del derecho se logró después de vivir grandes atrocidades y es resultado de lucha de muchísimas personas que consideraban que esas situaciones eran denigrantes para la humanidad. Si bien la condición humana, que es lo que nos hace personas, ha existido desde siempre, los derechos humanos y su reconocimiento por parte de quienes tenían el poder y la fuerza del Estado no ha sido la regla sino hasta hace muy poco tiempo. En los últimos 60 años se ha logrado que los derechos fundamentales de las personas, a lo que nosotros hoy llamamos derechos humanos, se transformen o materialicen en normas jurídicas. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las leyes las cuales reconocen estos derechos humanos de los que estamos hablando. Hay tres tipos de leyes que los reconocen. Están los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución Nacional y las leyes nacionales y provinciales. Los tratados internacionales son acuerdos por los cuales las naciones se obligan por igual frente a sí mismas y frente a sus jurisdicciones, a las personas que tienen bajo su jurisdicción, a respetar o garantizar ciertos derechos de sus habitantes. En caso de no hacerlos, algunos de estos tratados tienen previstos mecanismos por los cuales una persona puede exigir que el Estado se condene en un juicio internacional por no haber cumplido lo pactado. Algunos de los principales tratados internacionales son la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otro que es muy conocido también es la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que fue creado por las Naciones de América organizadas en la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Además de estos tratados, que son tratados en general para toda la humanidad, hay otros tratados que están destinados a grupos minoritarios o a grupos, digamos, particulares, como ser la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en sus siglas en inglés es CEDAW. También está la Convención sobre los Derechos del Niño y las Convenciones Internacionales sobre Inmigrantes. Por otra parte, la Constitución Nacional, hay que señalar que la misma en su artículo 75, inciso 22, reconoce que todos los tratados internacionales que han sido mencionados y otros, por supuesto, que han sido firmados por Argentina tienen jerarquía constitucional, es decir, están incorporados a la Constitución y tienen la misma validez. Están por encima del ordenamiento jurídico argentino. También hay leyes nacionales y provinciales y ordenanzas y reglamentos que estas normas, si bien están por debajo, digamos, en el orden de la Constitución y de los tratados internacionales, deben respetarlos y no pueden apartarse de lo que ellos establecen. Las leyes no crean derechos, sino que simplemente los reconocen. Y ese reconocimiento nunca es dado de una manera pacífica e inmediata. Fueron necesarias muchas luchas y la pérdida de muchas vidas para que estos derechos fueran reconocidos. Los derechos humanos son pues una conquista. Bien, a lo largo de sucesivos reconocimientos y diversos acontecimientos históricos, se dice el catálogo de derechos humanos porque hay como que se clasifican en distintas maneras y cuando uno pedagógicamente trata de contar cómo es, digamos, cómo se clasifican estos derechos humanos, se habla de generaciones de derechos humanos. La bibliografía comúnmente uno encuentra como primera generación a lo que son los derechos los derechos civiles y políticos. Los primeros derechos fueron los primeros derechos del reconocerse, son llamados así de primera generación y forman parte de una concepción liberal del Estado. Estos derechos civiles y políticos apuntan a lo que tiene que ver más que nada el derecho individual de las personas y la no intervención del Estado. El más clásico de ellos es el derecho a la propiedad. Luego hay un segundo grupo que son los que están acá mencionados en la figura, también forman parte de los derechos civiles y políticos. Los derechos económicos, culturales y sociales parten de la idea de que el ser humano, además de tener ciertas libertades, necesita de ciertas condiciones socioeconómicas para vivir y desarrollar plenamente sus libertades. Es así que un ser humano no puede vivir dignamente si no tiene derecho a la salud, a la educación y a ciertas condiciones laborales. Finalmente están los derechos que serían los más modernos, que son los llamados de tercera generación, que son los derechos colectivos. Los derechos colectivos trascienden a las personas consideradas aisladamente y tienen en vista los intereses de toda una comunidad o de grupo de personas.
Un ejemplo de ello es el derecho a un medio ambiente sano, que otro podría ser el derecho a los consumidores, etc. Esta relación que acabamos de mencionar no significa que un grupo de derechos, ya sean los civiles, políticos, los sociales o los colectivos, tengan unos más importancia que otros, ni que uno esté por encima de otros, sino que es simplemente una ordenación que se hizo por sucesos que pasaron en el mundo. O sea, el planteo, los tratados que abordaron estos derechos fueron apareciendo en distintos momentos de la historia y a raíz de distintas circunstancias que se veían en el mundo en cada uno de esos momentos, ¿cierto? Bien, a pesar de la diversa formulación y de esto que les acabo de comentar, todos los derechos humanos comparten dos características esenciales. Son indivisibles y son universales. Que son indivisibles quiere decir que forman un todo integrado. No se puede seleccionar solo una parte de ellos o dar preferencia exclusiva a alguna categoría de este derecho sin producir un daño inmediato al concepto mismo de derechos humanos. Es decir, uno no puede tomar un derecho humano en particular y leer una parte de él, o leer una parte del concepto que lo explica. Tiene que ser absolutamente indivisible. Que sea universal es así porque se aplica a todas las personas y en todas partes sin distinción de color, sexo, país, religión, riqueza o opinión política. Por lo tanto, son aplicados a todos y a todas por igual. El hecho de que sean universales está basado en ciertos valores que son la igualdad, la justicia, la libertad y la igualdad. La igualdad porque todos los seres humanos, independientemente de sus diferencias, nacen libres y son iguales ante la ley. Esta igualdad entre los seres humanos prohíbe cualquier forma de discriminación por cualquier motivo. Libertad porque los seres humanos son libres que tienen derechos y a la vez son los creadores y sujetos de derechos. La libertad es un valor activo que siempre está por alcanzarse. Es una conquista diaria luchando para que este principio sea la realidad. Antes de mencionar que son progresivos, lo que queremos decir hasta acá es que los derechos humanos no son una cuestión estática que están ahí para que uno los lea como los estoy leyendo yo ahora o simplemente los enumere, sino que es algo que se trabaja cada día, que se trabaja en cada ámbito y lo que trabajamos cada uno de nosotros. Lo están presentes en todo momento. Y hay cosas que es bueno no perder de vista. Ahora vamos a entrar en esta parte de que los derechos humanos son progresivos. ¿Por qué? Porque los estados deben elevar los estándares que garantizan el goce de los derechos humanos de forma progresiva. Es decir, al tiempo les impide retroceder o reducir los estándares ya alcanzados. O sea, un derecho que ha garantizado el Estado no puede ir para atrás, no puede revocarse de ninguna manera. Sí puede darse un paso adelante, perfeccionarse, evolucionar de alguna manera, pero sin dejar de existir. Digamos, este es un principio operativo en nuestra legislación reconocido por diferentes tribunales de justicia locales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una política pública destinada a garantizar un determinado estándar de derechos no puede ser interrumpida o suspendida, salvo que se torne innecesaria o sea reemplazada por otra política que garantice mejores estándares de derechos. Nosotros estamos convencidas que las situaciones de desigualdad generan dominios de poder y esos dominios de poder generan vulneración a estos derechos que mencionaba Diana. Por eso cuando entramos a hablar de género, cuando entramos a hablar a igualdad y respeto al género, tenemos que sí o sí mencionar y hacer un marco de qué entendemos por derechos humanos. Hacemos un pequeño resumen para que ustedes tengan una idea de cómo se perfila este discurso, pero en realidad no podemos entrar al tema de género sin mencionar la igualdad, la universalidad y desde qué lugar nos paramos. O sea, cuando hablamos de igualdad respecto a género y hablamos de igualdad de mujeres y de hombres, no estamos hablando solamente de mujeres. No es cosa de mujeres, como dicen en algunos lados. Y estamos hablando de igualdad de derechos, responsabilidades y principalmente de oportunidades. Y cuando hablo de oportunidades nos vamos a la historia, ¿no? Y todas las relaciones humanas, relaciones laborales, las relaciones interpersonales, cómo se enmarcan las instituciones, tienen que ver con esa ideología y está atravesado por me fui de guión y no, tiene que ver con esta construcción teórica y con esta
con esta ideología que tenemos que tiene que ver con género. Por eso vamos a ir paso a paso a ver cosas que yo me voy de guión y ella me pega patadas. Lo que pasa es que cuando uno habla de género, por lo general, empieza a ser como un chamullo, digamos. Es decir, me estás hablando de que las mujeres esto, que los derechos de las mujeres. En realidad es una cosa muy seria. Y esta parte aburrida que les mencionaba yo de los derechos humanos es esa parte seria que no hay que perder de vista. Digo, no es cualquier cosa que las mujeres también tengan derecho. Dijo chamullo, me sacó el micrófono y dije, va a decir algo serio, chamullo, dice, bueno, está bien. Las filminas se les hicimos bastante completas porque nos dijeron que ustedes después de acá tenían que estudiar. Entonces por ahí tienen bastante texto, nosotros vamos a recortar algunas cosas. En realidad es para ayudarlos. La perspectiva de género intenta visibilizar las desigualdades sociales, políticas, económicas que existen entre hombres y mujeres. Y ahí cuando hablamos de visibilidad, nosotros empezamos a pensar en estadísticas. Ahí lo que quería decir antes, el eje organizador de las relaciones humanas. Me había quedado con esta palabra, era eje, no sabía de lo que les mencionaba recién. Entonces, para que quede claro desde dónde nos paramos. Igualdad no significa igualdad entre hombres y mujeres, pero las mujeres y los hombres son idénticos, no estamos hablando de eso, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no tengan que ver o dependan de si nacimos varones o mujeres. ¿Queda claro más o menos? Perfecto. Y acá sí entra la parte más rica y más linda que a mi mamá le gusta de estadísticas. Los números, que estamos hablando de textos, a nosotros nos gustan los números. Pero nos gustan las estadísticas públicas. En realidad nos ponemos en estadísticas públicas porque son las estadísticas que tienen mayor responsabilidad, mayor alcance y son las que nos tocan. Y son las más exactas que vamos a ver. Porque los errores de las otras estadísticas no se hacen. Para identificar tópicos relevantes de la compleja realidad que viven hombres y mujeres. Y ahora sí nos paramos en la compleja realidad de las mujeres. Es indispensable incorporar un enfoque de género para la producción de estadísticas. O sea, ya en la etapa de planificación para la producción de estadísticas, tenemos que pararnos en un enfoque de género. Bueno, ¿qué hacen las estadísticas? Van a hacer visibles las desigualdades de género, pero antes de hablar de qué es lo que vemos con las estadísticas, porque les trajimos unos ejemplos para que ustedes vean y opinen también o reflexionen sobre esas diferencias, les tengo que mencionar por encima qué fuentes de datos existen. Fuentes de datos para que generemos estadísticas o fuentes de datos que ustedes pueden, que cuentan para generar análisis sobre estadísticas. Fuentes de datos existentes. Vamos a hablar de 3 tipos de fuentes: los censos, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Ustedes saben que los censos se hacen cada 10 años, esa es la recomendación. La recomendación también internacional es que se hagan en años terminados en 0. El último censo de población que tiene Argentina es el censo 2010, el anterior fue en el 2001, el anterior en el 91. Nosotros respetamos el 0, hicimos caso a todas las recomendaciones. Las encuestas saben, el censo se hace a toda la población, se hace un relevamiento de todos. Las encuestas es de una parte de la población y se estima sobre un todo, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Y después están los registros administrativos. Y acá los mencionamos porque después, y ahora se está hablando mucho del registro administrativo con el tema de violencia, etcétera, se habla mucho de los registros administrativos, por ahí que conocemos son desde la historia clínica, las estadísticas vitales tienen mucho registro administrativo, las disfunciones, los nacimientos, los casamientos, ese es uno de los registros administrativos que están más organizados en el país, son muy buenos. Existen registros administrativos de la cuenta del gas, la luz y de todos los servicios, ahí existen registros administrativos, existen muchos registros administrativos. La heterogeneidad de los registros y la administración se hace a veces muy difícil, por ahí cuando tocamos el tema de violencia, algún ejemplo, si tenemos tiempo, les voy a contar. Bueno, yo le dije, de todas esas áreas, de todos esos bloques que le traje que podemos cerrar, nosotros para discutir el tema de género, vamos a hablar de mujer y trabajo. Y acá aparece una palabrita que es autonomía económica, que se está hablando mucho. Y autonomía económica se entiende como la capacidad que tienen las mujeres de generar sus ingresos y recursos propios.
¿Por qué nos interesa? No es que nosotros vivimos, decimos, ay, las mujeres tienen que tener su plata en el bolsillo. Sí, tienen que tener su plata para tener acceso. Primero acceso al trabajo remunerado, que es lo que vamos a discutir hoy, que si tienen el mismo acceso que los hombres, y para las mismas condiciones, igualdad de condiciones para ese acceso. Después vamos a hablar de la libertad y la autonomía el empoderamiento de las mujeres, cuando tienen autonomía económica. Porque esto, una discrimina sola en qué contexto, ¿no? En las economías de mercado que vivimos, es clave para tener acceso a ingresos monetarios propios, controlar activos y recursos. Contar con ingresos propios del medio permite acceso a bienes y servicios en circulación y en gran medida la capacidad de actuar y tomar decisiones. En este contexto, la medida de actuar y tomar decisiones, que repito estas palabras, es que elegimos la autonomía económica de la mujer. Lo que vamos a presentar, nos vamos a ir a la parte de encuesta. Ana nos presentó que nos encanta el censo, pero dijimos, no vamos a ir con nuestro hijo que es el censo, o agarramos la encuesta. Además, para contarle una encuesta que se hizo hace muy poquito, lo ven ahí el año de la encuesta anual del trimestre en el 2013, donde se relevó no solo el trabajo remunerado, sino el trabajo no remunerado. Entonces, para ver la situación de las mujeres y hombres en estos dos tipos de trabajo. Quería retomar el tema de la autonomía económica. El Observatorio de las Mujeres, el Observatorio para América Latina de las Mujeres, analizan, digamos, como tres grandes dimensiones de la autonomía de las mujeres. Una es la económica, otra es la autonomía física y otra es la autonomía en la toma de decisiones. Como bien decía Rosario, nos vamos a dedicar, pues no nos alcanza el día, sino solo a la parte de la autonomía económica. Pero también, como decía mi compañera, esto tiene que ver con un montón de cosas. La autonomía económica le da libertad a la mujer. Y esto está muy relacionado con lo que está pasando en los últimos días, digamos. Una mujer que tiene autonomía económica es libre de tomar decisiones, de moverse, de generar sus propios recursos. Digamos, los grupos más vulnerables de mujeres son aquellos en donde la autonomía económica no está, no tienen autonomía, digamos. Por eso es tan importante. Vamos a ver el tema entonces de la autonomía económica en dos grandes dimensiones. Por un lado, lo que es el trabajo remunerado, el mercado de trabajo formal, que es lo que todos conocemos y que en algún momento hemos visto datos de alguna manera. Y después vamos a mencionar, como bien decía Rosario, una encuesta que se hizo como un módulo de la encuesta de la EPH en el tercer trimestre de 2003, que es la encuesta de trabajo no remunerado, y que es la parte más entretenida. Para nosotras es entretenido. Esperemos contagiarles nuestro entusiasmo por los resultados que vamos a ver. Bueno, el trabajo remunerado es el trabajo que contribuye a una actividad que produce bienes y servicios mercantiles o no contra un salario, sueldo o efectivo o en especies para obtener un beneficio o ganancia familiar. Es el trabajo formal que todos conocemos. Y acá tenemos el primer cuadro, que también que se desprende, como ya mencionamos y no lo menciono más, de la EPH del tercer trimestre de 2013. Acá lo que vamos a ver son las tasas específicas de actividad por sexo. Siempre el universo va a ser la población de 14 años y más. Todos los datos que vamos a ver referidos en estos cuadros es de la población de 14 años y más. Acá tenemos divididas las tasas de actividad para varones y para mujeres. Y a la izquierda tenemos discriminado, además del total de la población, tres grandes grupos de edad, de 18 a 29 años, de 30 a 59 y de 60 años y más. Antes de empezar a decir números hay que decir que cada tasa de actividad, cada guarismo que vemos acá, para usar esta palabra tan linda, está tomada sobre el total, por ejemplo, el 72,2% que ven aquí, está tomado sobre el total de la población de varones. O sea, que el 72,2% del total de la población de varones son los que tienen actividad, los que realizan una actividad económica. ¿Se entiende? Porque les explico esto porque no van a ver ningún 100% en el cuadro. Bueno, entonces para que se entienda. Perdón, sí. Vieron que nosotros le decimos CPH, tasa de actividad, y damos entendido que todos saben lo que es. A veces uno tiene esas taras institucionales que vive trabajando con un número y un dato y se olvida de definir algunas cosas. La CPH es la encuesta permanente de hogares, una encuesta de manera continua que se realiza cada trimestre en la Argentina, la realiza el INDEC, una área específica que tiene muchas preguntas sobre ocupación.
Ustedes por ahí las preguntas de ocupación que más conocen son las del censo, que son 4 grandes preguntas. ¿Trabajó al menos 1 hora la última semana? ¿Recuerdan esa pregunta cuando contestaron en el censo, que siempre les dicen? Y entonces cuando le dice que no, hizo changa, le preguntan, y le dice que no, no fue porque estuvo en licencia, le preguntan esas tres preguntas, y si alguna de esas ustedes contestaron que sí, entra como en la tasa de actividad como ocupado. Cuento cómo se construyen estas cosas. Luego le hacen la pregunta, ¿buscó trabajo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Buscó trabajo? Buscó trabajo en la última semana, en el censo 2001 le preguntaban solamente en la última semana, en el último censo se preguntaba en el último mes, que se amplió, o sea que corrimos el riesgo de tener más desocupados, pero se entendía que la persona que busca trabajo por ahí se deprime en el proceso de buscar trabajo, y entonces se amplió un poco. Nadie dijo que corrimos ese riesgo de tener más desocupados, no importa, sí, se hizo eso. Y después se pregunta, están los inactivos, los que no buscan trabajo, ni se entiende como que no tienen trabajo, los jubilados, entran todos. Entonces es como se construye, la tasa de actividad son los que están ocupados, ¿no? Bien. Perdón. No importa. Bueno, primero nos vamos a centrar en el total. El total de varones y mujeres. Como verán, hay una gran diferencia entre las tasas de actividad de varones y mujeres. 72,2 los varones, 46,9 las mujeres. O sea que la tasa de actividad es significativamente más baja en las mujeres. Al observarlo por grupos de edad, vemos que la tasa de actividad de los varones más alta está en las edades de 30 a 59 años, que son claramente las edades centrales donde, digamos, la gente tiende a tener una actividad económica. Los varones tienen un 94,4, pero ¿qué pasa con las mujeres? Si bien tienen esa edad donde están ahí, están a punto caramelo, la tasa de actividad es 66,4, muchísimo más baja que la de los varones. Bueno, a los 60 años y más es muy baja, con 15,3 para las mujeres y 38,6, pero nos llama mucho la atención esta diferencia en el grupo central de edades en edad de trabajar. A los varones y a las mujeres, según sus edades, las vamos a cruzar según su máximo nivel de instrucción. Tenemos 3 categorías en los niveles de instrucción: la primaria completa, secundario incompleto o completo, y superior universitario incompleto o completo. La total obviamente sigue siendo la misma que vimos en la filmina anterior, pero vemos que cómo aumenta la tasa de actividad en los que tienen los estudios más altos, digamos, los que tienen universitarios. Llega a 80,4 en los varones, pero las mujeres nos seguimos quedando atrás, 68,1. O sea, a pesar de tener estudios terciarios, universitarios, etc., nuestra tasa de actividad es significativamente más baja que los varones. No es tan grande la brecha por ahí, pero sigue habiendo una diferencia. Donde sí hay una brecha muy grande, si ustedes observan, es los que tienen hasta primario completo. Tienen casi un 70% los varones y solo un 30% las mujeres. O sea que la tasa de actividad de las mujeres que tienen un bajo nivel de instrucción es muy baja. Siempre pensemos cuando estamos cruzando por todas estas variables, educación, etcétera, edad, ahora vamos a ver qué pasa cuando hay hijos en el hogar, cómo se interrelacionan todas las variables, ¿no? Porque digo, tanto varones como mujeres no son solo universitarios, no son solo de 30 años, no son solo con o sin hijos, son todo eso. Acá vemos entonces por cantidad de niños, se entendió lo que dije, ¿no? O sea, hay que pensarlo todo como interrelacionándolo, no son como grupos de personas por separado. Son personas diferentes, digamos. Exacto. Cada persona tiene muchas características, tiene todas estas características en sí. Cuando vemos la cantidad de menores de 6 años que hay en el hogar, lo que más nos llama la atención es que la tasa de actividad más alta la tienen los varones, donde en su hogar hay un menor de 6 años. Es un 82,3%. Las mujeres solo el 50,9%. Cuando hay 2 menores o más, en los varones no varía mucho la tasa.